La religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de los gobiernos y en la vida de las personas. La sociedad necesita creer en algo para poder explicar varios acontecimientos que van mucho más allá de su comprensión. En el Perú predomina el cristianismo, en su mayoría católicos, siendo este un hecho desde el siglo XVI, cuando las tropas colonizadoras embarcaron sobre Sudamérica. Cuando los españoles embarcaron, se dieron cuenta que ya existía aquí una cultura, una sociedad con creencias y normas ya establecidas, por lo que, después de la conquista, se dispusieron a modificar esas creencias por las suyas, y lo hicieron a través de varios métodos. Ejemplo: el vicario Francisco de Ávila llevó adelante una investigación jurídico-eclesial aplicada hacia las comunidades que aún seguían practicando sus creencias en secreto. La investigación estuvo destinada a identificar las fábulas y supersticiones de la idolatría, y su fin último fue crear información utilizable para la destrucción de sus aspectos ideológicos y materiales, e, invariablemente, la evangelización forzada. Los miembros del clero despreciaban y disminuían las creencias incaicas, porque, como ya les mencioné, les parecían únicamente supersticiones. La religión en Antiguo Perú se basaba en el trabajo de la tierra. Las creencias y las deidades representaban el respeto por el medio ambiente y sus recursos. Con las imposiciones de la religión católica, el Estado compartió sus funciones con la Iglesia, la cual no se restringía al ámbito privado, sino que dictaminaba sobre situaciones de la vida política del país. Aprovechándose de la profunda religiosidad de nuestro pueblo, urge separar la religión del Estado. Ok, la Constitución Nacional en 1979, en su artículo 86, suprimió el título de oficial a la religión católica y abrió la posibilidad de colaboración con otras religiones. Pero la Iglesia Católica reconoció su necesidad de independencia y autonomía del Estado, lo cual no implica un distanciamiento absoluto con los sistemas políticos, sino que mantendría relaciones de colaboración con estos. Y en 1980 se suscribe el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, el cual aún mantiene vigencia. Este tratado delimita las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, pero esta seguirá siendo beneficiada económicamente y educativa. Sobre este beneficio, para el 2020 se han destinado 2.6 millones de soles en estas subvenciones. Aún en la actualidad, no hemos separado totalmente la Iglesia del poder político. Que sí, que ya existen varias personas que toman la Iglesia como un segundo plano. Pero, mientras la Iglesia siga con el poder, la sociedad seguirá coexistiendo bajo un régimen religioso. ¿Y por qué es tan importante dividir al Estado de la Iglesia? Apropiadamente, la separación Estado-Iglesia está basada en el principio de la libertad intelectual. Significa que cada individuo debe ser libre de pensar y de aceptar cualquier idea que le parezca bien. Decir que la Iglesia está separada del Estado significa que el Estado no hace ninguna evaluación de sus ciudadanos, sean ideas religiosas o de otro tipo. La preocupación del Estado debe ser solo con las acciones de los hombres, en particular con las acciones que dañan los derechos individuales. ¿Entienden? No es libre albedrío o una nueva imposición. Es únicamente libertad de pensamiento para cada individuo. Pero ok, esta solo es una parte del tema que llevaremos a continuación, ya que, primeramente, vamos a ver cómo es que la Iglesia cristiana conquistó el corazón de los andinos en el siglo XVI. Al igual que en el capítulo de Mariátegui, vamos a dividir este video en 3 partes: la religión del Tahuantinsuyo, la conquista católica
y la independencia de la Iglesia. En la religión del Tahuantinsuyo, Mariátegui nos explica que los rasgos fundamentales de la religión incaica son su colectivismo teórico y su materialismo. El inca carecía virtualmente de la idea del más allá. La religión quechua era un código moral antes que una concepción metafísica. Tenía fines temporales más que espirituales. Y sobre todo, su religión se basaba en el respeto hacia la naturaleza. Un ejemplo de esto es la leyenda de Cabillaca, que nos narra que la hermosa princesa fue embarazada por el dios Cuniraya, convertido en pájaro, y que en el momento en que la princesa decidió averiguar la paternidad de su hija, este se presentó ante ella y ante los invitados como un pordiosero. La princesa, molesta y orgullosa, decidió escapar hacia la costa junto con su hija. Al observar esto, el dios Cuniraya decidió perseguir a la princesa, ahora sí con sus mejores vestiduras, pero ya era muy tarde. La princesa estaba demasiado lejos. Pero el dios Cuniraya no se rindió, por lo que decidió seguir buscándola. En su camino, se encontró primeramente con el cóndor, quien lo animó a seguir con su búsqueda. Acto seguido, el dios Cuniraya lo bendijo. Después se encontró con el zorro, pero este lo desanimó, por lo que el dios Cuniraya lo castigó. Al final, Cuniraya logra alcanzar a Cabillaca, pero ya era demasiado tarde. Esta, junto con su hija, estaba hundiéndose hacia los mares, y él únicamente fue testigo de cómo estas dos se convirtieron en dos rocas marinas. Esta fauna sagrada andina nos permite ingresar en un imaginario que le asigna cualidades y valores a los animales referidos, que poseen por lo tanto un conjunto de significados religiosos. El antropomorfismo y el zoomorfismo crearon relaciones simbólicas que daban un valor especial al sistema de parentesco y a la identidad étnica. Tal valor concedía prestigio y significado mágico a este vínculo entre cultura y naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que los evangelizadores españoles no entendieron el mensaje de los incas, por lo que consideraron que todos esos atributos que ellos ofrecían hacia los animales eran puras supersticiones de parte de ellos, por lo que, en consecuencia, decidieron cambiar y censurar varios mitos, evangelizándolos, por así decirlo. Por último, y para cerrar este punto, la religión incaica era mucho más que únicamente fe, era el mismo Estado. Ahora pasaremos al punto de la conquista católica, donde el concepto de Mariátegui es: su carácter de cruzada define la conquista española como empresa esencialmente militar y religiosa. Sobre las ruinas del imperio, en el cual Estado e Iglesia se consustanciaban, se esboza una nueva teocracia, en la que el latifundio, mandato económico, debía nacer de la encomienda, mandato administrativo, espiritual y religioso. Los frailes tomaron solemne posesión de los templos incaicos. Estudiaron las costumbres de los naturales, recogieron sus tradiciones, allegaron los primeros materiales de su historia, y los indios, explotados en las minas, en los obrajes y en las encomiendas, encontraron en los conventos y aún en los curatos sus más eficaces defensores. Los miembros de la Iglesia española tenían un solo objetivo: convertir a todos los indígenas a la fe cristiana, y como ya les mencioné, lo hicieron a través de varios métodos, como la censura y el cambio de mitos de la cultura incaica, interrogatorios y cuestionamientos continuos hacia los andinos, la confiscación de varios objetos rituales y la construcción de textos en quechua. A esto último, se podría decir que los evangelizadores cambiaron la lengua quechua, ya que modificaron el significado que los incas habían establecido. Aparte, recordemos que los antiguos habitantes andinos solamente podían encontrar un tiempo de paz en la conquista, y era cuando iban a los templos de los evangelizadores. Era el único lugar, obviamente, ya que el resto del tiempo tenían un látigo que los obligaba a trabajar continuamente en las minas, y cayeron ciegamente en el regazo religioso.
Ya para terminar, vamos a tomar el punto de la independencia de la Iglesia, donde, según los historiadores, la Iglesia tomó un punto importante en la independencia del Perú. El concepto de Mariátegui respecto a esto era: el alto credo conservador y tradicionalista se sentía naturalmente fiel al rey y la metrópoli, por igual que la aristocracia terrateniente aceptó la república apenas constató la impotencia práctica de esta ante la estructura colonial. La Constitución republicana, desde el primer momento, proclamó al catolicismo religión nacional. El Estado peruano tenía que constituirse como Estado semifeudal y católico. La Iglesia era una fuerza social, pero la debilidad de la jerarquía perjudicaba sus ambiciones políticas. El liberalismo peruano, débil y formal en el plano económico y político, no podía dejar de serlo en el plano religioso. conseguida la independencia, el general San Martín quiso asegurarse la lealtad al nuevo régimen, lo cual debería cumplirse tanto en la administración pública como en los cuadros eclesiásticos. Por esa razón, se dispuso que los sacerdotes de todos los departamentos libres del dominio español acreditasen su adhesión a la causa patriota. Se descartó a los sacerdotes españoles, ya que, según el documento 1 firmado por el ministro de Guerra Bernardo de Monteagudo, ningún sacerdote español podía ejercer sus ministerios. La lealtad que presentaría la Iglesia hacia el nuevo régimen era de suma importancia, ya que los sacerdotes en esa época gozaban de gran predicamento entre las masas indígenas. Hubo una división de posturas entre el clero peruano a favor o en contra de la independencia, pero al final la postura de la Iglesia, que estaba completamente comprometida con el pueblo, fue la que logró mantenerse. Una vez leí por ahí que la religión es la base de la sociedad, pero ¿la religión es la base o complemento del Estado? Al principio del video les hablé sobre el artículo 86 y en lo que dictaminaba. Los privilegios que tiene la religión católica sobre las demás es injusto. La censura y cambios que realizó la Iglesia en las originales creencias incaicas se realizó de una manera más o menos efectiva, ya que, si no fuera por el maltrato que se les daba a los incas, estos no hubiesen caído en el regazo religioso. Es más, el hombre andino sigue siendo el lacayo más fiel de la Iglesia, ya que es lo único que lo mantiene y le da esperanzas. Es muy lamentable ver que el hombre andino sigue siendo víctima de la pobreza y subordinado de la política corrupta. La Iglesia Católica tiene un gran dominio sobre el hombre andino, pero actualmente no es la única en nuestro país. Existen muchas más religiones en nuestro país que merecen ser escuchadas y respetadas. Si en el Perú todas las intervenciones de todas las religiones fueran escuchadas, podremos estar a la presencia de un Estado laico, en el cual se respeten a la libertad religiosa de todos los peruanos, en donde todos pueden intervenir en decisiones tan importantes para nuestra sociedad. Caso contrario, nos encontramos con un Estado que no respeta lo establecido por su propia Constitución, en el cual solo haya una intervención de un sector de la población en las decisiones que influirán en todos los peruanos. Es más, un Estado como el señalado podría llegar a vulnerar derechos constitucionales, como la libertad religiosa. Un argumento que tienen los que están a favor de la unión entre el Estado y la Iglesia es que la sociedad tiene principios religiosos, y si el Estado no cuenta con esos principios religiosos, no podrá comprender a su sociedad, no podrá gobernar sobre esta. Ante esta aclaración, solamente quiero recalcar lo que significa un Estado laico. Un Estado laico no censuraría las religiones. Un Estado laico sería neutral ante todas las religiones. No habría discriminación, no habría favoritismos, por así decirlo.
y podría gobernar perfectamente, ya que estaría en un estado neutral. De eso se trata un estado laico. Muchas gracias por escuchar.